Como todos ustedes saben, hoy se ha producido el obito de don Álvaro Domés Romero, académico correspondiente de esta Real Academia. Vamos a tener un minuto de silencio en su memoria. En pie, por favor. Descanse en paz. Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, excelentísimo señor presidente e ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia Sevillana de Ciencias, dignísimas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y docentes de nuestra ciudad, delegado del rector magnífico de la UCA en el campus universitario de Jerez, director del Instituto de Investigación en Biomoléculas de la Universidad de Cádiz, vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia, Arte, Ciencias Sociales y Humanidades de Andalucía, Hespérides, director general del Colegio Montaigne, directora del Colegio La Salle Buen Pastor, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Montaigne, directora gerente de la Fundación Andrés de Rivera Museo Atalaya, superiora general de la Congregación de las Dominicas del Santísimo Sacramento, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williamson Humbert, Fundación CaixaBank, amigos de la Academia, familia Guerra, señoras y señores. Hoy, en sesión pública y solemne, como ordena nuestro reglamento de régimen interior, es un día importante en la vida de nuestra Academia y es importante por cuanto la incorporación de un nuevo académico de número siempre es una grata satisfacción para todo el cuerpo académico. Cedo a continuación la palabra al secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, quien dará lectura al particular del acta en la que consta la elección del nuevo académico. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedido. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, certifico que reunida la Junta General Extraordinaria de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el pasado día 13 de marzo de 2025, acordó, a propuesta de su Junta de Gobierno, nombrar académica de número de esta institución a la señora doña Alejandra Guerra Castellano, en Jerez de la Frontera, a 18 de noviembre de 2025. Está la firma de este secretario general y el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general. A continuación, invito al ilustrísimo señor académico de número, don Francisco Antonio García Romero, vicepresidente de Letras, y al ilustrísimo señor académico de número, don Eugenio Vega Jeán, acompañen a la recipiendaria electa para su entrada en sala. En pie, por favor. Concedido. Ilustrísima señora, se ratifica en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, del nombramiento de académica de número y de formar parte del Pleno de la Corporación. Sí, me ratifico. ¿Jura o promete su señoría guardar sus estatutos y sus reglamentos y trabajar por ella defendiéndola y aportando su cooperación? Sí, juro. En nombre de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera,
confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académica de número y miembro del Pleno de la misma. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, artes y letras cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. A continuación, puede iniciar su discurso. Bajamos. ¿Con la venia? Concedida. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos señores académicos de esta corporación, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias y secretario general de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, ilustrísimo señor secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, dignísimas autoridades académicas y eclesiásticas, estimado señor director del Instituto de Investigación en Biomoléculas de la Universidad de Cádiz, estimada señora vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia, Arte, Ciencias Sociales y Humanidades de Andalucía, Hespérides, estimado señor director general del Colegio Montén de Jerez, estimada señora directora del Colegio La Salle Buen Pastor, estimado señor jefe de estudios del Colegio La Salle Buen Pastor, estimada señora directora de Relaciones Institucionales del Grupo Montén, estimada señora gerente de la Fundación Andrés de Rivera, Museo de la Atalaya, estimada superiora general de la Congregación de las Dominicas del Santísimo Sacramento, queridos compañeros científicos, familiares, amigos, señoras y señores. Es para mí un honor y también una gran responsabilidad la que hoy se me ha encomendado, pronunciar un discurso que avale mi ingreso como académica de número en esta docta casa. Las academias constituyen polos de conocimiento y reflexión en las ciudades que las albergan, y es deber de quienes las integran que esa labor sea conocida, comprendida y valorada por la sociedad. Hoy, al incorporarme a esta ilustre institución, asumo con gratitud y compromiso el deber de contribuir a este propósito, compartiendo una mirada que nace de la observación, la curiosidad y el asombro ante los procesos vitales. Y es precisamente ese asombro, esa disposición a interrogar el mundo, lo que ha estado en el origen de toda forma de conocimiento. La ciencia, tal como la conocemos hoy, no surgió de repente, ni como un conjunto de técnicas aisladas. Brota de la filosofía, del deseo humano de comprender lo que observa y de encontrar sentido en el orden de la naturaleza. Durante siglos, lo que hoy llamamos ciencia se conocía como filosofía natural. Observar, pensar y reflexionar eran pasos inseparables. Los presocráticos, que buscaban un principio único que explicara la naturaleza, o Aristóteles, que sistematizó la biología y la física, no solo estudiaban el mundo, sino que enseñaban a pensar sobre él. La ciencia es la hija de la filosofía. La reflexión ordenada, la duda metódica y la observación crítica sentaron las bases de lo que más tarde se transformaría en investigación experimental. Thomas Kuhn
respaldaba esta idea en su obra La estructura de las revoluciones científicas, señalando que la ciencia moderna emergió de la filosofía, pues fue esta la que proporcionó el marco conceptual para organizar la experiencia y las observaciones humanas. Esta idea nos recuerda que el método científico no es un invento contemporáneo, sino la continuidad de un impulso milenario: comprender nuestro entorno y nuestro lugar en él. La ciencia no es un territorio separado del pensamiento, sino una expresión profunda de la curiosidad humana. Antes de entrar en los laboratorios y en los microscópicos detalles de la vida, conviene recordar que cada experimento, cada descubrimiento comienza con una pregunta filosófica. La ciencia es, en esencia, un acto de asombro y de reflexión. Nace de la observación y del deseo de comprender, igual que el pensamiento filosófico que la precedió. Y aquí surge la célebre afirmación de Alvin St. George, Premio Nobel de Fisiología y Medicina: investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Esta frase captura la esencia de la ciencia. Observar no basta. La verdadera investigación surge de la reflexión profunda sobre lo que vemos, de la imaginación aplicada al conocimiento y del vínculo inseparable entre curiosidad y rigor. Observar y pensar se entrelazan, como en la filosofía, la mirada y la mente forman un dúo inseparable que permite descubrir lo oculto bajo lo evidente. La ciencia, entonces, no es una esfera lejana o inaccesible, está en lo más profundo de nuestro ser, porque nace de la misma curiosidad que ha llevado al ser humano a preguntarse sobre su existencia, sobre la vida, la muerte y el mundo que habita. Cada niño que pregunta ¿por qué?, está haciendo filosofía y al mismo tiempo incursionando en los cimientos de la ciencia. Cada observación, cada registro y cada hipótesis son pasos en ese camino milenario que nos conecta con quienes siglos atrás comenzaron a pensar sobre el mundo sin la ayuda de microscopios ni laboratorios. Así como la vida emergió de moléculas simples que aprendieron a organizarse, la ciencia emerge de ideas simples que buscan orden en la complejidad. En ambos casos, se trata de un proceso de estructuración. En la biología, la organización molecular dio lugar a la célula. En el pensamiento humano, la reflexión y la experimentación dieron lugar a la ciencia. Esta analogía no es casual. En la naturaleza y en la mente, la complejidad surge de la interacción ordenada de elementos más simples. El tema que hoy les presento responde a una convicción profunda. En biología, la vida y la muerte no son fuerzas opuestas, sino manifestaciones complementarias de un mismo ciclo. Ya les digo, no es un tema teórico para mí. He dedicado más de 15 años de investigación a comprender esos procesos. Y es ese recorrido el que hoy quiero compartir con ustedes. Morse evita las mitocondrias y el equilibrio de los opuestos. Explora el papel esencial de las mitocondrias, más allá de su conocida función como productoras de energía, en la regulación de la vida y la muerte celular. Estas funciones, aparentemente contrarias, se integran en un equilibrio que sustenta la salud y cuya alteración está en el origen de numerosas enfermedades. La vida en la Tierra no fue un milagro repentino, sino una posibilidad latente en la materia misma. Como nos recuerda el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 a 2, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Cada proceso en la naturaleza ocurre en su momento preciso, desde la formación de los primeros compuestos químicos hasta el surgimiento de estructuras capaces de autoorganizarse. La vida obedeció a sus propios ritmos, que la ciencia aún se esfuerza por comprender. En aquel planeta joven, cubierto de océanos minerales y atmósferas cambiantes, la sílice y otras superficies inorgánicas actuaron como arquitectos silenciosos, ofreciendo refugio y orden a las primeras moléculas que aprendieron a organizarse. Es en esa tierra primitiva donde comenzó lo que la ciencia ha llamado el caldo primordial. Aún no existía la vida como tal la conocemos, pero sí una química con vocación de biología.
A partir de esas moléculas simples comenzaron a formarse estructuras más complejas, algunas con la sorprendente capacidad de autoensamblarse. Surgieron entonces vesículas de lípidos que envolvieron fragmentos de materia orgánica, creando compartimentos protegidos capaces de mantener un microambiente interno distinto del exterior. Dentro de esos espacios cerrados, la química encontró estabilidad. Las reacciones que antes eran dispersas comenzaron a coordinarse y con el tiempo, algunos sistemas adquirieron la capacidad de replicarse y transmitir información, sentando las bases de la herencia biológica. De aquellas reacciones autocatalíticas y espontáneas, es decir, capaces de favorecer su propia continuidad, surgieron las primeras estructuras vivas, las células procariotas, entidades diminutas que representaron el paso decisivo entre la materia y la vida. Su existencia marcó el inicio de una historia de cooperación molecular, donde la simplicidad dio paso a la complejidad. Es que toda forma de vida conocida está compuesta por células, las unidades básicas que realizan funciones esenciales: reproducirse, generar energía, responder al entorno y mantener su organización interna. La célula procariota dio origen a células más complejas, las eucariotas, que poseen compartimentos especializados para regular con precisión sus funciones. El surgimiento de estas constituye uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la vida. A diferencia de los procesos evolutivos, basados únicamente en la competencia, este salto biológico fue fruto de la integración y la cooperación entre organismos ancestrales. Lynn Margulis, en la década de 1960, propone que algunas estructuras esenciales de la célula eucariota, la que nos forma, como las mitocondrias, se originaron cuando células procariotas fueron incorporadas dentro de otra célula y establecieron con ella una relación de beneficio mutuo. Con el tiempo, esta cooperación se volvió tan estrecha que ambos organismos perdieron la capacidad de vivir por separado, dando lugar a la célula eucariota y sentando la base de la vida compleja. Pero fíjense, este fenómeno de integración y cooperación tiene un curioso paralelismo filosófico. Como señalaba Miguel de Montaigne en su Ensayos, libro primero, capítulo 39, de la soledad, no estamos hechos para vivir solos. Y nuestras células eucariotas ya lo sabían. Su supervivencia dependió de trabajar en conjunto. A partir de esa integración simbiótica, la célula desarrolló compartimentos internos especializados, los orgánulos, que permiten una regulación más precisa de sus funciones vitales. Entre todos estos orgánulos destacan el núcleo, que guarda y organiza la información genética y dirige la actividad celular. Los ribosomas, pequeñas fábricas que traducen la información genética en proteínas, dando forma a la estructura y función de la célula. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, encargados de procesar, transportar y modificar las moléculas que la célula necesita. Y la mitocondria, que destaca como ejemplo notable de integración funcional. Conserva su propio ADN, vestigio de su independencia pasada, pero depende del ADN nuclear y de la coordinación con el resto de la célula para funcionar correctamente. Esta interdependencia convierte a la mitocondria en un centro de integración metabólica y reguladora, que no solo genera energía, sino que también participa en señales que aseguran la homeostasis celular. Desde el punto de vista bioquímico, constituyen la interfaz entre la vida y la muerte, porque producen el ATP, la moneda energética celular, que sustenta las funciones vitales, pero al mismo tiempo participa en la regulación de la muerte celular programada. Esta capacidad dual no representa una pérdida de equilibrio, sino que forma parte del equilibrio dinámico entre vida y muerte celular, que asegura la renovación y el correcto funcionamiento del organismo. Solo cuando este equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. Por lo que, haciéndome eco de las palabras de Aristóteles en su Ética a Nicómano, in medio stat virtus, así que permítanme que yo le incluya equilibrium rompitur malum nascitur. El escenario que les acabo de describir permite abordar la función vital de la mitocondria dentro de la célula, que va más allá de esa simple producción de energía. Y es más, mientras que solemos dirigir la mirada al núcleo como centro neurálgico donde se almacena la información y se coordinan las instrucciones genéticas, son las mitocondrias las que realmente sostienen la actividad celular desde la perspectiva energética, manteniendo la organización y el equilibrio fisiológico.
incluso frente a situaciones de estrés. Una imagen reciente ilustra bien esta idea. El apagón que afectó a España. La interrupción del suministro eléctrico convirtió la vida cotidiana en caos. Las calles, las comunicaciones, los servicios esenciales, todo se detuvo o funcionó de manera desordenada. Pese a que las instituciones, ayuntamientos, administraciones, centros de decisión mantenían sus normas y sus estructuras seguían intactas, sin energía, su capacidad de actuar quedó anulada. De manera análoga, en la célula, la falta de energía compromete la homeostasis y altera la comunicación entre los orgánulos. El núcleo, que podríamos comparar con esos poderes organizativos, conserva intacta la información, el ADN con sus directrices, pero sin la acción de las mitocondrias que proporcionan la energía necesaria, esa información no puede ejecutarse. Así, del mismo modo que un país se paralizó sin electricidad, una célula pierde su orden y su capacidad vital sin energía mitocondrial. Por tanto, las mitocondrias no son meros suministradores de energía, son los centros de integración que sostienen la actividad coordinada de la célula. Su función reside en asegurar que cada proceso, cada señal y cada estructura pueda operar de manera ordenada y adaptativa. Pero esta eficiencia no es fruto del azar, sino de una arquitectura interna cuidadosamente organizada. En el interior de las mitocondrias, los distintos componentes encargados de producir energía no trabajan de manera aislada, sino formando asociaciones estables y cooperativas, como si de un sistema industrial perfectamente sincronizado se tratara. La respiración celular, responsable de generar esa moneda energética, el ATP, se articula en torno a la cadena de transporte de electrones, permítanme que se las presente, compuesta por 4 complejos transmembrana, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, y se complementa por enzimas auxiliares y transportadores móviles, como la coenzima Q o la ubiquinona y el citocromo C. Cada molécula participa en una coreografía precisa. Los electrones fluyen desde los portadores reducidos, generando la fuerza que impulsa el transporte de protones y, finalmente, la síntesis de energía. Pero la historia no termina en la simple suma de complejos. La evidencia más reciente muestra que estas proteínas pueden organizarse en supercomplejos respiratorios, ensamblajes estables que permiten transferir electrones de manera directa y eficiente, reduciendo la generación de especies dañinas para la mitocondria y optimizando la bioenergética celular. Pero fíjense, esta formación no es rígida, sino que se adapta a las necesidades metabólicas de la célula. Es decir, esto refleja un equilibrio, una plasticidad intrínseca muy notable en la mitocondria. De hecho, son factores específicos los que median esta correcta organización, asegurando la estabilidad de las interacciones y modulando la actividad de los mismos. Incluso ese citocromo C, que más tarde pues le dedicaré unas cuantas páginas, pero le he dedicado más de 15 años de mi vida, van a ver que tiene un papel muy notable en esta cohesión y eficiencia de los supercomplejos, demostrando que en la mitocondria todo va más allá que la presencia de cada componente, sino que es la coordinación de todos ellos lo que sustenta la vida celular. Por tanto, es esta disposición coordinada lo que permite que los intercambios energéticos sean rápidos y seguros, y sobre todo, evitando especies dañinas para la célula y que muchas veces se relacionan con el envejecimiento. Así, la estabilidad de este sistema, que depende de cada uno de sus componentes, adopte esa forma correcta y se disponga de manera precisa dentro de la mitocondria, refleja que no basta con la suma de estos, sino que es la manera en que se organizan, se interconectan, es lo que garantiza el flujo de electrones, que los protones se bombeen y que el ATP se produzca. Y aunque es una idea quizá muy abstracta, pero es que podemos encontrar un paralelismo en el arte, en el cubismo, en ese arte del siglo XX, donde artistas como George Braque, Picasso o María Blanchard fragmentaron la realidad para reconstruirla desde múltiples perspectivas. En su lienzo, la aparente ruptura del objeto no implica desorden, sino una nueva forma de comprensión. Cada plano, cada componente de nuestra cadena de transporte electrónico, cada línea, ese flujo de energía, y cada sombra, adquieren sentido solo cuando se integran en una estructura común.
Este principio de integración, visible en el arte y en la naturaleza, revela una misma lógica subyacente. La vida, en todas sus formas, busca el equilibrio entre sus partes. Como promulgaba Aristóteles, el todo es más que la suma de sus partes. Esta idea es fundamental para entender la biología moderna. La vida celular no se sostiene solo por la existencia de un código genético o de una membrana que la delimite, sino por ese flujo de energía que permite mantener su estructura y su función. La mitocondria, con su red de interacciones, representa ese principio de equilibrio dinámico que hace posible la continuidad de la vida. Y es precisamente esta coordinación interna la que prepara a la célula para enfrentar su ciclo completo: crecimiento, función y muerte. Cada célula que nace necesita equilibrarse con otra que desaparece, de manera que los tejidos mantengan su tamaño, su organización y su función. Este balance dinámico es la esencia del equilibrio fisiológico, donde vida y muerte coexisten como fuerzas complementarias. Sin embargo, no toda muerte celular es igual, ni sigue un plan. Algunas células mueren por daño o agresión externa, un proceso desordenado, conocido como necrosis. Lo represento con ese cuadro de Saturno devorando a su hijo, ¿no? Es muy disruptivo. Mientras que esto genera una inflamación, incluso afecta al tejido circundante. Sin embargo, otras células mueren como parte de mecanismos regulados de mantenimiento, renovación y desarrollo, siguiendo rutas controladas que aseguran la homeostasis. Y creo que ese cuadro sobre la muerte de Ofelia, ese suicidio por el bien común, por el bien de sus familias, creo que lo refleja. Fue al final, pues una muerte ordenada, pensada y silenciosa. Esa muerte tiene por nombre apoptosis o muerte celular programada, y es precisamente el mecanismo por el que las células realizan una muerte celular organizada. No tiene por qué responder a un fallo ni a un proceso patológico, sino que se trata de una forma organizada de renovación que garantiza la estabilidad del organismo. Tal como predicaba Santo Domingo de Guzmán, la muerte refleja una verdad profunda. La muerte no es el fin, sino la transformación hacia la plenitud de la vida. Así, dentro de la célula, la muerte y la vida trabajan juntas para mantener la armonía y la continuidad de los tejidos. Y este proceso apoptótico tiene un papel decisivo desde los primeros momentos de la vida. Durante el desarrollo embrionario, la apoptosis modela las estructuras del cuerpo, elimina las células que separan los dedos de las manos o los pies, permitiendo su individualización, contribuye a la formación del sistema nervioso, eliminando las neuronas que no establecen conexiones adecuadas, y mantiene el número justo de células en cada tejido. En la vida adulta, acompaña la renovación del epitelio intestinal, controla el crecimiento del sistema inmunitario y elimina células envejecidas o potencialmente dañinas. En otras palabras, la apoptosis es una disciplina celular que permite que el organismo funcione de manera equilibrada. En el corazón de este proceso, ¿quién se encuentra? La mitocondria. Este orgánulo que en condiciones normales sostiene la vida al producir energía, se convierte, cuando la célula activa este proceso de muerte programada, en el punto de partida de esta. Una molécula clave en este proceso es el citocromo C, que encarna esta dualidad muerte y vida. En la mitocondria transfiere electrones a la cadena respiratoria para generar energía. Si se libera el citosol, desencadena la cascada de caspasas que conduce a la desaparición ordenada de la célula. Como ya les había comentado, el tema de la vida y la muerte no es solo un objeto de estudio científico para mí, ha sido de hecho una fascinación constante a lo largo de toda mi vida. Desde muy temprano me intrigó cómo los sistemas vivos mantienen un delicado equilibrio entre la creación y la desaparición, entre lo que surge y lo que desvanece. Friedrich Nietzsche escribió en El crepúsculo de los ídolos: lo que no me mata me hace más fuerte.
Si trasladamos esta reflexión al nivel celular, encontramos una interpretación sorprendente. Aunque la muerte de una célula pueda parecer un fracaso, en realidad fortalece al organismo. Cada célula que desaparece cumple un pequeño sufrimiento en favor del conjunto, asegurando que tejidos, órganos y sistemas mantengan su equilibrio, su función y su armonía. Esa misma idea se refleja en la música. Tomemos, por ejemplo, La flauta mágica de Mozart, una ópera que personalmente me fascina. En ella, los protagonistas atraviesan pruebas, enfrentan desafíos y sufren transformaciones. Solo al superar estas dificultades, alcanzan la armonía y el equilibrio final. Como dice uno de los versos del libreto, se cierra la boca del infierno y quien la supera se vuelve sabio y fuerte. Cada nota, cada arpegio y cada recitativo construyen un tejido narrativo que refleja el orden que surge del caos, la armonía que se establece tras la tensión. De manera análoga, en la célula, la mitocondria orquesta un equilibrio entre energía y muerte, permitiendo que la renovación y la estabilidad coexistan de forma precisa y coordinada. No es de extrañar, por tanto, que mis investigaciones hayan encontrado en el citocromo C un actor fascinante y emblemático, precisamente de esta dualidad, explorando cómo sus modificaciones posttraduccionales, que son cambios químicos que alteran su estructura y capacidad funcional, tras ser sintetizado, modulan su comportamiento. Pero para traducir esta complejidad, permítanme que lo traslade a un lenguaje más tangible y visual, aunque van a necesitar de su propio imaginativo, porque podríamos imaginar a ese citocromo C como un inspector gadget molecular. Cada modificación le añade o le retira una herramienta, permitiéndole adaptarse a distintas circunstancias, optimizar su rendimiento o incluso transformarse en un mensajero de muerte celular menos eficiente cuando la situación lo exige. Podrán ustedes comprender que cuando a mí me presentaron este citocromo C allá por 2008, desde ese mismo momento dejó de ser para mí una simple molécula de estudio. Era un auténtico compañero de viaje. Con él he aprendido que la ciencia, como la vida, no avanza a saltos de genio solitario, sino a pasos de diálogo, colaboración y descubrimiento compartido. Gracias a esta pequeña proteína, fíjense, ya la personalizo totalmente, he recorrido laboratorios y he asistido a congresos de medio mundo, desde Sevilla hasta Seúl o Israel, encontrando en cada intercambio el mismo espíritu que impulsó la ciencia desde sus orígenes, la curiosidad, la cooperación y el deseo de comprender. Cada proyecto, cada resultado, cada artículo publicado y no publicado no son una meta, sino es una estación más en ese camino donde el conocimiento se transforma y nos transforma. Porque en realidad, el investigador no es un creador que posee su obra, sino un artista que la moldea con paciencia, con manos que aprenden de otras manos. Como un escultor que necesita el banco y la arcilla, el científico necesita de sus pares, de quienes comparten técnicas, ideas, dudas, errores y aciertos. Pero en el inicio se necesita un maestro. En la tradición de Sócrates, el verdadero maestro no impone un conocimiento, sino que despierta la capacidad de pensar, no dirige desde la autoridad, sino que guía desde la experiencia. Esa es, para mí, quizás la diferencia más profunda entre un supervisor o un jefe y un mentor. El primero orienta un trabajo, el segundo forma una mirada. En mi caso le puedo decir que he tenido el privilegio de aprender de dos maestros excepcionales que siempre se erigieron ante mí como mentores. La profesora Irene Díaz Moreno y el profesor Miguel Ángel de la Rosa, quienes no solo dirigieron mis primeros pasos científicos, sino que me enseñaron a hacerme preguntas, a dudar con rigor y a disfrutar del proceso de descubrir. Miguel Ángel aquí presente, Irene que no puede estar aquí presente por temas académicos, vuestra orientación ha sido guía en mi pasado, lo es en mi presente y confío, lo seguirá siendo en el futuro. Hoy, al evocar este recorrido, siento que mis investigaciones sobre esta pequeña proteína
no solo han sido un ejercicio de conocimiento, sino también un tributo a la colaboración, a poder disfrutar de un mentor, al aprendizaje compartido y a esa búsqueda constante que, como decía Machado, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Pero permítanme que yo le añada cuatro líneas a Machado. Caminante, haz tu camino, pero no vayas solito, que compartido el destino, sabe al cherry más exquisito. Como en todo camino recorrido, aprendemos a reconocer no solo la senda, sino también el paisaje que lo rodea, sus colinas, sus ríos y sus piedras, en otras palabras, sus estructuras. Cada elemento del paisaje tiene su historia, su función y su razón de ser, y nos enseña a mirar con atención, a comprender cómo se organiza lo complejo a través de lo sencillo. Y es que de manera análoga, el citocromo C me ha mostrado que en su estructura molecular también hay una historia. En su superficie, cada aminoácido cuenta algo sobre la adaptación, la memoria y la interacción. Porque es precisamente esta arquitectura la que sostiene su doble rol, uniendo estructura y función, participando en la producción de energía dentro de la mitocondria o siendo promotor de la apoptosis cuando la célula lo requiere, demostrando así su papel central en el equilibrio dinámico de la vida y la muerte. Y es que, como advertía el arquitecto Louis Sullivan, la forma siempre sigue a la función. Esa es la ley. La apoptosis se revela como un actor indispensable dentro del equilibrio vital, no la contraria de la vida, sino su compañera inseparable, necesaria para que el organismo funcione de manera estable, organizada y saludable. Sin embargo, cuando el equilibrio entre vida y muerte celular se altera, surgen distintas patologías. El cáncer no es simplemente un exceso de proliferación, es una evasión de la apoptosis, una interrupción del mecanismo que permite que la muerte selectiva de células mantenga la armonía del tejido. Por el contrario, un aumento excesivo de la muerte celular conduce a enfermedades neurodegenerativas, metabólicas o a un envejecimiento prematuro, donde la pérdida de células funcionales compromete la integridad del organismo. En otras palabras, es la muerte la que regula la salud del sistema, no solo la vida, sino la manera en que las células desaparecen en el momento adecuado, determina la estabilidad, la renovación y la supervivencia. Podemos pensar en ello como en la narrativa de un gran jardín. Las flores que se marchitan no son un fracaso, sino una parte esencial del ciclo que permite que nuevas semillas germinen y que la vida continúe. En la literatura, esta idea aparece reflejada de manera poética en El profeta de Khalil Gibran. Y permítanme que se lo lea. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás, para todo el día recorrido, para las cumbres y las montañas, para el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve hacia adelante un océano tan extenso que entrar en él es nada más que desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver es imposible en la existencia. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Solamente al entrar en él, el miedo desaparecerá, porque apenas en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino volverse océano. Es decir, que en el río de la vida, la muerte es solo el viaje de regreso al mar, que es la vida misma. Khalil Gibran expone que la muerte no es un final absoluto, sino un tránsito necesario para que la continuidad y la renovación sean posibles. Del mismo modo, en la biología, la apoptosis no es destrucción sin sentido, sino un acto de equilibrio y regulación, donde la desaparición de una célula favorece la integridad de la comunidad a la que pertenece. Esta relevancia de la muerte celular programada no es solo teórica, no es algo que lo sustente el papel, porque su alteración, como hemos visto, tiene consecuencias tangibles y profundas en la salud humana. Cuando estos mecanismos que regulan el equilibrio entre vida y muerte fallan, el resultado no es abstracto, sino una enfermedad concreta, con síntomas que reflejan la desorganización interna de la célula. Pero comprender estos fallos requiere adentrarse en la maquinaria mitocondrial. Tenemos que pasar por la mitocondria.
Un terreno, además, donde la biología molecular se encuentra con la experiencia clínica y donde cada descubrimiento abre una ventana a la comprensión de cómo la vida se sostiene gracias a la muerte. Las mitocondrias, como nodos críticos de integración energética y reguladora, determinan si el resultado es supervivencia, adaptación o daño. La vida, tal como la entendemos hoy desde la biología, es un equilibrio dinámico. Cada célula, cada organismo existe gracias a la interacción constante de fuerzas opuestas, creación y destrucción, energía y reposo, vida y muerte. Pero esta visión no es nueva. Desde los primeros filósofos el pensamiento humano ha buscado comprender la armonía de los contrarios. Y es que Heráclito afirmaba: la guerra es padre de todas las cosas y el rey de todas, recordándonos que la tensión entre opuestos genera el flujo vital que sostiene el mundo. Siglos más tarde, Hegel describiría la dialéctica como el proceso mediante el cual la contradicción impulsa el desarrollo y la evolución de la realidad. La verdad es el todo. El todo, sin embargo, no es sino el proceso dialéctico de lo finito e infinito, de la contradicción en su reconciliación. Estas ideas, separadas por milenios y contextos distintos, convergen en un mismo principio. La vida no es lineal ni estática, es dinámica, compleja y fluida. Nace y se sostiene en la interacción de fuerzas que se desafían, se equilibran y se complementan. La mitocondria, que hemos seguido a lo largo de este recorrido, encarna de manera ejemplar este principio, fuente de energía y al mismo tiempo mediadora de la muerte, generadora de vida y promotora de renovación. Su existencia y funcionamiento muestran que la vida no se mantiene en la rigidez de la estabilidad absoluta, sino en la danza precisa de fuerzas que se equilibran, se enfrentan y se armonizan. Mors evita, muerte y vida no son opuestos irreconciliables, sino polos de un mismo ciclo que sostienen la complejidad y la continuidad de la existencia. Cada interacción dentro de la célula, cada señal bioquímica, cada mecanismo de regulación refleja la necesidad de orden a partir de la diversidad, de armonía a partir de la tensión. Cada célula que nace, cada célula que muere, contribuye a un equilibrio mayor, un equilibrio que sostiene tejidos, órganos y organismos enteros, nosotros mismos. La muerte, lejos de ser un fracaso, es una disciplina necesaria para la vida. La renovación, lejos de ser casual, es un acto consciente de coordinación. Observar esta coordinación nos enseña una lección universal: la fuerza y la continuidad de cualquier sistema, biológico, social o intelectual, residen en la capacidad de mantener sus elementos en armonía, de integrar diferencias, equilibrar tensiones y aceptar que cada componente cumple un rol que trasciende su individualidad. Cada proceso celular, desde la respiración mitocondrial hasta esa muerte, desde la comunicación intercelular hasta la reparación del ADN, es un acto de organización y armonía. Incluso los fenómenos que parecen destructivos, incluso la muerte que parece inevitable, participan de este diseño. Cada proteína, cada orgánulo, cada señal cumple un papel en este sistema. Mirar una célula es mirar un universo en miniatura, un microcosmos que refleja principios universales. Cada intercambio de energía, cada interacción molecular, es un espejo de la vida a mayor escala. Cooperación, conflicto, regulación y equilibrio se repiten en la sociedad, en la cultura y en la naturaleza. La mitocondria, con su red de interacciones, su capacidad de generar energía y de mediar la muerte celular, es un ejemplo tangible de cómo la vida logra mantenerse en armonía a través de la muerte. Es un testimonio de que incluso en lo más pequeño reside la complejidad del todo, que incluso la pérdida de una unidad es, paradójicamente, un acto que refuerza la continuidad y la fuerza del sistema completo. Al comprender estos principios, la biología se convierte en algo más que ciencia, se transforma en una guía, un espejo donde podemos reflexionar sobre nuestra propia existencia. La interdependencia, la cooperación, la integración de fuerzas opuestas no son solo procesos celulares, sino lecciones universales que nos invitan a pensar en la sociedad
en nuestras comunidades y en nuestra vida cotidiana. La ciencia nos enseña cómo sostenerlos. La filosofía nos enseña cómo comprendernos. Juntas revelan que la verdadera fuerza reside en mantener los contrarios en armonía y en reconocer que el todo es mayor que la suma de sus partes. La mitocondria, con su danza de vida y muerte, con su precisión molecular y su papel en la regulación de la existencia, nos recuerda que la vida es siempre un acto de integración, que la continuidad de la vida depende de la cooperación, de la aceptación, del equilibrio, de que cada uno trascienda su individualidad y que en ese equilibrio se encuentra no solo la explicación biológica, sino también la inspiración humana para pensar, crear y actuar en un mundo de infinidad. Concluyo así mi discurso de ingreso, reiterando mi agradecimiento a los ilustrísimos académicos que han tenido a bien pensar en mí para que forme parte de esta academia. Asimismo, permítame que, haciendo una analogía con la organización celular y con mi propia vida, exprese mi gratitud a mis mitocondrias, que cada día me aportan la energía intelectual, emocional y vital necesaria para seguir investigando. A mis ribosomas, que traducen cada idea en resultados concretos, transformando la información en descubrimientos que, como proteínas recién sintetizadas, dan vida y forma a la ciencia que compartimos. Y a mi núcleo, que gracias a sus conocimientos en ciencias, artes y letras, me ha permitido comprender que sin esa multi e interdisciplinaridad de la que hace gala esta docta casa, sería imposible entender el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por su atención. Para mí, como presidente de esta academia, un honor imponerte la medalla que acredita tu nombramiento como académica del mes. Para la preceptiva contestación al discurso de ingreso, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimos señores presidente de honor, presidente de esta Real Academia de San Dionisio, ilustrísimos académicos, ilustrísimos compañeros, queridos todos, es un privilegio para mí y una responsabilidad el tener esta contestación a esta magnífica conferencia, que te felicito porque yo creo que nos ha dejado a todos anonadados. Pensar hoy que estamos hablando de ciencia, estamos hablando de vida y muerte, y pensar en un hoy que cada vez vivimos más. Yo no sé si la mitocondria se está portando muy bien con nosotros, pero estamos alcanzando esperanzas de vida, casi 84 años en mujeres, 81,3 en hombres, pero a mí me halaga saber que cada vez vivimos mejor, y es que estamos viviendo un avance importantísimo en lo que es la ciencia, en lo que es la medicina,
conocemos mejor los factores de riesgo vascular, conocemos mejor todo lo que nos agrede y podemos tomar hábitos de vida saludables, nos cuidamos mejor, comemos mejor, hacemos ejercicio, controlamos el tabaco. Eso nos ayuda mucho y los médicos nos sentimos muy afortunados como médico asistencial de contar con herramientas de diagnóstico cada vez más precisas gracias a avances en biología, en bioquímica, en genética o en radiología. Cada vez la resonancia y ya los SPECT nos acercan más a la profundidad del cuerpo y nos permiten diagnósticos cada vez más precoces y aplicar cada vez tratamientos más precisos. Y os tengo que decir que en muy poco tiempo hemos visto un gran avance en lo que es la medicina terapéutica, fármacos mucho más eficaces y más seguros, con menos efectos adversos, técnicas quirúrgicas que cada vez son menos agresivas, manejadas con robot Da Vinci, manejadas con unas técnicas de láser de alta precisión que nos hacen el mínimo daño y nos destruyen el tejido malo a la mayor rapidez. Y este gran avance de la medicina asistencial, sin lugar a dudas, va parejo por algo que estáis detrás y a lo mejor, siendo muchísimo más importante, no le damos la importancia que tiene. Y es la ciencia de la investigación. Y en esa ciencia de la investigación tenemos a personas como Alejandra, ¿no? Qué bonito lo que nos ha enseñado sobre la vida y la muerte. Qué bonito lo que nos ha enseñado de la mitocondria. ¿Qué dirían tus antecesores, ¿no? ¿Qué diría Carl Benda cuando descubrió en el microscopio que había un orgánulo que le quiso llamar mitocondria, con el permiso de los profesores de griego, de mitos, de hilo y de condria, de cuerpecito? ¿Qué nos diría? Un premio Nobel, Otto Warburg, que en 1931 le dieron el premio Nobel porque entonces vio que la respiración celular estaba dentro de un orgánulo de la célula que no sabía cuál era, de esa célula eucariota. ¿Y qué diría el profesor Leninger, por los que los científicos que hemos estudiado bioquímica sabemos de Albert Leninger, que en 1948 publicaba su primera investigación sobre la oxidación del ATP y la producción de energía? ¿Qué dirían todos estos investigadores hasta ahora que nos has enseñado cómo es esa mitocondria, ese orgánulo productor de energía? ¿Qué importancia tiene? Indudablemente la energía es todo, lo has dicho con el apagón. ¿Qué haríamos sin un móvil? ¿Qué haríamos sin luz? ¿Dónde daríamos esta conferencia? ¿Cómo viviríamos? Qué bien nos has enseñado algo muy difícil, que es de lo invisible a lo visible. Pensar que yo con este movimiento estoy consumiendo ATP y hay células mías que pueden estar muriendo. Pensar que mi pensamiento está consumiendo energía y necesita un equilibrio. Pensar todo esto me embauca, y qué bonito es lo que has comentado y me ha atrapado, ¿no? De que la muerte es vida y que tu núcleo, tu citoplasma y tu mitocondria, ¿no? Qué orgullosa estaría tu tía Vicenta Guerra ahora mismo como académica de ver a su sobrina ahora en estos momentos aquí. Qué orgullosa estará toda tu familia y la ciencia que has aprendido del arte, y ahí está. Yo creo que es un honor presentarte, Alejandra. Alejandra Guerra, a pesar de su juventud, tiene un currículum brillantísimo. Enhorabuena por haberla formado Miguel Ángel en estas doctas ciencias. Se licenció en bioquímica en la Universidad de Sevilla en 2010. Hizo un máster en genética molecular y biotecnología en Sevilla también en 2021. Hizo el programa del doctorado en biología molecular y biomedicina en la Universidad de Sevilla en 2012-2017 y publicó su tesis doctoral sobre la fosforilación del citocromo, tu compañero de viaje durante tantos años, ¿no? Futuros funcionales y estructurales. Obviamente no fue muy mala tesis, porque conseguiste con ello el premio a la mejor tesis doctoral por la sesión de Andalucía Occidental en la Real Sociedad Española de Química en 2018. Creo que no es poco, enhorabuena. Y además fuiste premio extraordinario del doctorado por la Universidad de Sevilla en la rama de Ciencias en 2019. Alejandra ha obtenido becas de investigación pues por muchísimos organismos que quiero citar, porque desde 2009 a 2010 conseguiste la beca por concurrencia competitiva del Ministerio de Educación en becas de colaboración. En 2011 a 2015, 4 años, una beca del CSIC predoctoral que te permitió hacer esta magnífica tesis doctoral que te premiaron. De 2020 a 2022 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Fomento de Empleo Técnico, Investigación y Desarrollo. De 2022 a 2025 eres becaria por la Junta de Andalucía para investigadores doctores, que ya han obtenido su tesis doctoral en el perfeccionamiento y fortalecimiento profesional.
y ya cuentas con una beca hasta 2028 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por los contratos Torres Quevedo. Has escrito mucho en poco tiempo. Has escrito 24 publicaciones, 8 como primera autora. Y en revistas de impacto, que no estamos hablando de publicaciones con un 92% en el primer cuartil en áreas sobre todo de bioquímica, genética y biología molecular. Ha sido autora de libros, de capítulos de libros. Tiene 59 comunicaciones en congresos, 48 de ellos internacionales. En 2014 te dieron un premio, el premio en el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en Granada, y en 2016 te premiaron por la mejor comunicación oral en el 13 Simposio de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Química en Logroño. Me han apasionado tus líneas de investigación últimas y me parecen interesantísimos los convenios de investigación que has planteado con la Universidad de Sevilla y con la fábrica cervecera Mahou, donde has estudiado la huella digital de la cerveza. Cuidado, pero es que a nosotros, a los jerezanos, nos gusta mucho más tu otra línea, que colaboraste con González Vía en la plataforma tecnológica del vino sobre el análisis de la huella digital de Jerez. Y es que todo lo que estás avanzando en los estudios metabolómicos, no sé si lo estoy diciendo bien, sobre la industria agroalimentaria aplicada a tus conocimientos en bioquímica, en lo que comemos y lo que hacemos, lo que vamos a hacer, yo creo que es fundamental. Pero cuidado, me ha gustado mucho una faceta de tu vida que no me has contado y he descubierto, y es que has escrito un libro con un familiar tuyo, ¿no?, con Almudena Guerra, sobre la ciencia es un cuento. Yo creo que ese espíritu tuyo de difundir la ciencia tan fácil a los más pequeños tienes un mérito increíble. Yo creo que eso te ha llevado a premios en tu trayectoria científica muy importantes. En 2016 te dieron un premio ya a los jóvenes investigadores por la Real Sociedad Española de Química. En 2018 te dieron un premio a la actividad cultural desarrollada en Sevilla a lo largo del año en la categoría de investigación. En 2024 conseguiste el premio de jóvenes talentos jerezanos del Ateneo de Jerez. Y hoy, Alejandra, tu ciudad, tu Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras también reconoce esta labor y te premia con este acto de ser académica correspondiente. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante contestación. Ciertamente, un buen discurso de ingreso en una academia debe ser brillante, conciso, estructurado, interesante y adaptado a la audiencia. Además, debe tener un objetivo claro y utilizar un lenguaje apropiado. Lo hemos escuchado hoy en un tema técnicamente profundo desde el punto de vista científico, muy en la línea que una profesora universitaria y experta investigadora debe mantener, y orientado en su fondo, como debe ser en un discurso académico, a iniciados en el tema tratado, cuando no a verdaderos especialistas. Si me lo permites, me quedo con un párrafo sintético de tu brillante conferencia. El discurso explora cómo, a nivel celular, la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio dinámico que sostiene la existencia. Bellísimo. Enhorabuena, querida Alejandra. Pero al tiempo, la contestación al mismo exige una respuesta brillante, en el fondo y en la forma, y lo hemos visto sin papeles, con un análisis muy completo del discurso, valorando términos y resaltando procesos rabiosamente vinculados a la experimentación bioquímica. Mi felicitación, querido Juan Carlos, por tan ejemplar contestación. Para finalizar la sesión, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de nuestra y otras academias andaluzas, a los benefactores y amigos de la academia, a la familia Guerra y a todos los que hoy nos distinguen con su presencia, agradeciéndoles su apoyo y acompañamiento en este día tan importante y emplazándoles para el próximo jueves, día 20 del presente mes de noviembre, para asistir a la conferencia que pronunciará el ilustrísimo señor capitán de navío don Juan Antonio Aguilar Cabanillas, con el título El origen de la Armada en el Cádiz del siglo XVIII. La presentación del ponente estará a cargo de la ilustrísima señora doña Pilar Chico López, académica de número y tesorera de esta Real Corporación. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.